Empezó como un hobby, pero me gustó tanto y me encantaba tanto la satisfacción. Le decía a mi esposo, es que yo sé que esto, porque al principio lo regalaba, no me llena los bolsillos, pero me llena el alma. Entonces, ¿qué haces? Yo lo que hice fue, ok, a ver, le hablas a tu organismo. Yo lo hago todo a nivel celular. Eso que siempre, esa vocecita que te dice, no, tú no puedes, que lo haga otro, aquel es mejor, aquel sabe más que tú. Cuando te perdonas a ti mismo decir, pues es que soy así, no me gusta esto, no me gusta aquello de mí, ya diste un gran paso. Tú le das ese poder de, me va a servir y te sirve. Aparte dicen que todos en esta vida jugamos tres papeles, ¿no? O sea, la víctima, el victimario y el salvador. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Modo Aprendiz. Antes que nada, como siempre, les pido un favor muy especial. Ayúdenos a que esto vaya creciendo. Los temas que manejamos aquí pueden ser de mucho interés. Ayúdenos a compartir, a suscribirse, a darle like. Ana, Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por elegir estar hoy con nosotros. Pues muy contenta de ayer ahora. Pues, por la sí. invitada que tenemos el día de hoy, Marta Jauregui. ¿Sí lo pronuncié bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con ustedes. No, de nada, de nada. Ya le paso que ella presente a la invitada porque siempre me equivoco en los nombres yo. Y puedo, antes de empezar el episodio, puedo hablarle por el nombre bien a la invitada. Me pongo aquí y me equivoco en el nombre. No, la ansiedad Sí. me hace Los cometer ciertos nervios. errores, pero pues ni modo, así es esto. Bienvenida. Para la gente que no te conoce, platícanos un poquito de ti, qué te dedicas, qué es lo que haces. Muchas gracias. Mira, pues yo estudié diseño gráfico junto con mi esposo y la vida ahora sí que nos llevó a abrirnos, expandirnos a otras cosas. Yo entré al mundo de las terapias holísticas y todo esto, al despertar del ser, por mi hija. Mi hija se enferma cuando tenía 3 años y nos dicen los doctores, pues no hay nada que hacer, o sea, ya después de ver muchos especialistas, de checarla, de estudios, de muchas cosas, ella tenía una diarrea que no se le quitaba con nada. Y dijimos, o sea, no nos vamos a quedar aquí sentados, tenemos que buscar. Y entonces empezamos, nos recomendaron una persona que hacía biomagnetismo y la llevamos, la verdad, así de, pues quién sabe si funcione, pero bueno, ¿no? Sí, Incrédulos, pero claro, con esperanza. con esperanza. Me acuerdo que la chava, bueno, la señora, le hace la terapia y me dice, trae tal y tal virus, tal y tal bacteria, traía esto, por eso no se lo encontraban, pero no te preocupes, o sea, ya ahorita va a quedar. Me acuerdo que yo me quedé así de, ¿cómo que ya va a quedar? O sea, después de tanto estudio, tanto antibiótico, no se aliviaba y me dices que por moverle los piecitos y 2, 3 imanes que le pusieron y ya va a quedar, yo decía, claro que no, ¿no? Me fui, no volvió a tener diarrea. O sea, se alivió al siguiente día, estaba bien como si nada. O sea, llevamos a toda la familia. O sea, nosotros empezamos a ir a terapia, a todo mundo la recomendábamos. Y en una vez que fuimos, mi esposo le preguntó, oye, Moni, dice, ¿y esto se nace? ¿Es un don? Porque no sabíamos ni lo que era. O sea, nosotros íbamos, nos acostaba, checaba los pies y nos decía qué teníamos y tan, ¿no? Y dice, no, se estudia, cualquiera lo puede estudiar. Dice, de hecho voy a tener un curso. Y yo dije, claro que me meto al curso, ¿no? Pero yo lo hice, o sea, para atender a mi hija, o sea, para checar a mi hija única y exclusivamente. Pero bueno, ahí empezó todo, o sea, se enfermaban sus compañeritos y a mí me encanta, o sea, me presto, ¿no? Para ayudar. Entonces, ay, le pongo imanes si quieres, ¿no? Para que más rápido se alivie. Entonces así empecé. Y lo hacía gratis, o sea, nada más con sus compañeritos, pero luego ya me empezaban a llevar más gente. Es que la abuelita también está enferma, ¿no? Pero cóbrame porque, o sea, te voy a traer más gente. Y empecé así. O sea, empezó como un hobby, pero me gustó tanto y me encantaba tanto la satisfacción. Le decía a mi esposo, es que yo sé que esto, porque al principio lo regalaba, no me llena los bolsillos, pero me llena el alma, ¿sabes? Es el mejor Es pago. algo, sí, Sí. claro, o sea, que la Y ahorita a lo gente, mejor que te pagan, sigue siendo el mejor pago el sí, agradecimiento de claro, la claro, gente, claro, o ¿no? sea, que la gente te diga, es que no podía hacer tal cosa o no podía salir de mi casa, ¿no? Porque, y ahora ya puedo hacerlo, puedo tener una vida normal y dices, wow, qué maravilla, ¿no? Y Sí. no lo haces tú, o sea, es que la maravilla de esto es que lo hace la persona, o sea, realmente yo empecé a estudiar y a estudiar más cosas y más terapias porque por mi otro hijo, ¿sabes? Los imanes me servían maravillosamente con mi hija, con mi esposo, conmigo, o sea, de hecho ya casi no íbamos al doctor porque no nos enfermábamos. Empezamos con algo y rápido checaba, no nos enfermábamos.
Pero cuando llega mi otro hijo, desde que estaba embarazada, él no me dejaba que hiciera terapias. O sea, yo tenía que pedir permiso a él para poder hacer una terapia y él decía que no. Entonces dejé de hacer terapias, inclusive a mi hija se enfermaba y yo decía, ¿cómo no le voy a hacer? O sea, claro que sí. Pues no, o sea, él decía que no y me decía mi maestra, no, pues es que, o sea, ya son 2 personas, tú tienes que pedir permiso a él porque él también está, pues, contigo ahorita, entonces si él dice que ahorita no, Pero cuando descansa. estabas Cuando estaba embarazada. embarazada de mi hijo. Entonces nace mi hijo y yo dije, bueno, ya nació y ahora sí ya, ¿no? A darle. Pero a ver, ¿Y cómo? me perdí poquito. ¿Cómo que tu hijo no quería? Sí, yo Yo también ahí me tenía, quedé. estaba embarazada y es de cuenta que yo le decía a mi maestra, porque por ejemplo los imanes no se le ponen a una embarazada, no por lo menos en la parte donde está el bebé. Ujú. Entonces yo decía, pero yo sí puedo hacer terapias y me decía mi maestra, pregúntale al bebé, si el bebé te permite hacer la terapia, sí la haces, si no, no. Ujú. Entonces yo le preguntaba y todo el tiempo me dijo que no, o sea, a los 9 meses no me dejó hacer terapias, menos ponérmelas, ¿no? O sea, no hacía Ok. terapias. Entonces ya cuando nació, yo dije, no, pues ya, ¿no? Se ¿Y enfermaba él, cómo sabías que te decía que no? preguntas. O sea, todo lo preguntas a tu organismo. Tú cualquier cosa que quieras preguntarle a tu organismo, es como yo hago mi terapia. O sea, yo ni veo más allá, ni tengo visiones, ni adivino, ni nada. Yo agarro a la persona y le pregunto a su organismo, a sus células. La memoria Ok. celular es la que me contesta, me dice sí o no. O sea, no me dice fechas, porque luego hay gente que me dice, ¿y qué te dijo? ¿Qué tengo? No, o sea, yo tengo que hacer las preguntas correctas y el organismo lo único que dice es sí o no. Mm. Entonces, pues ya después quise hacerlo con él y él no se dejaba. O sea, él no permitía que le pusiera imanes. Entonces yo dije, tengo que buscar Ok. otra alternativa, ¿no? Fue cuando empecé a buscar más cosas y busqué más cosas y estudié Otro tipo de biodescodificación, sí, y estudié otro tipo de terapias y entonces, cuando estudié tantas, luego también me confundí, ¿no? Porque decía yo, ¿y cuál es la buena? Sí. O sea, entré en un conflicto de decir, cuando venga un paciente, ¿qué le voy a hacer? ¿Cuál? Porque todas me gustaban, de todas me gustaba algo. Y yo decía, es que no sé cuál hacerle, no sé cuál hacerle. Lo que empecé a hacer es Crear tu método. preguntar, ajá. Entonces preguntaba a la persona qué necesitaba y entonces implementaba poquito de una, poquito de otra o lo que necesitaba dependiendo de la persona y es lo que hago. Sí. O sea, digamos que uso un poco de todas y eso pues, ayuda muchísimo más. Oye, Ok. de haber escuchado todo esto que estás diciendo de la enfermedad de tu hijo, hubiéramos tenido el podcast hace unas 3 semanas para que te hubiera ayudado con ese chorro que te pegó una semana. No, cual una semana, 20 días con mal del estómago. Y Sí. todavía no estoy bien. Ya tengo más del mes. Mira, por lo general, todas las enfermedades, no digo que nada sea, sí, claro, hay bichos, virus, todo, pero cuando nos enfermamos de algo, lo que yo hago con mis pacientes es, a ver, vamos a la raíz. ¿Cómo estuviste emocionalmente? Ay, yo ¿Qué soy te de esas también. pasó? Soy ¿Qué fiel pasó? creyente de que las emociones, de que las enfermedades vienen de una El emoción. cuerpo está expresando por algo. Claro, Exacto. te está hablando, te está Sí. diciendo, o sea, ¿qué estás soltando? ¿Por qué no quieres retener eso? Sí. Entonces, cuando llegas a la emoción que causó eso y trabajas en la emoción, automáticamente te sanas. O sea, yo lo tengo comprobado en mí. Sí. O sea, el otro día tenía una gastritis y le decía a mi esposo, es que me quema, de verdad me quema. Y yo decía, ¿por qué? O sea, si no comí nada irritante, si no... Y dije, a ver, ¿qué estuve pensando en la mañana? Sí, estuve pensando en una persona, en una situación que no podía digerir, o sea, que todavía me acuerdo y me daba así como, ¿sabes? Ese coraje y ese enojo, ¿y por qué? ¿Y por qué hizo eso? ¿Y por qué? Y todo eso, o sea, lo estuve pensando mientras hacía mis cosas, entonces estuve tragando eso. Cuando quise comer, o sea, no podía comer, literal sentí una bola de fuego que Sí. bajaba aquí, decía, no puedo. Entonces, ¿qué haces? Yo lo que hice fue, ok, a ver, le hablas a tu organismo. Me doy cuenta que porque estuve pensando eso y porque no digiero todavía esa situación, o sea, porque me causaba tanto enojo, entonces todo eso me lo comí y me causó esta indigestión y me causó este ardor y esta quemazón. Entonces, tengo que soltarlo. Lo suelto, lo perdono, me perdono. O sea, tengo que Lo soltarlo. Tengo que trabajas. verlo Ujú. desde otra perspectiva. A ver, Sí. ¿para qué me creé Ujú. esto? ¿Para qué? Porque yo creé eso. Entonces, ¿para qué? ¿Qué voy a aprender de esto? Cuando tú entiendes eso, es bien fácil solucionar el problema. O
sea, porque si buscas, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué me hizo? Porque nunca vas a llegar a la solución. ¿Y cuántas veces nos sentimos como nos sentimos por culpa de los pensamientos, no? La mayor parte del tiempo. Y normalmente no estamos acostumbrados a estarnos observando en qué estamos pensando. Estamos en piloto automático y de repente nuestra mente ya está en el caos. Sí, y la mayoría son pensamientos negativos, porque, o sea, estamos como ya automatizados a ver lo negativo de todo. O sea, yo me fijo a veces con mis hijos, ¿no? Vamos a una fiesta infantil y yo los veo felices, corriendo, jugando y todo. Se suben al coche y, no, pero es que me pasó no sé qué, y es que fulanito me dijo que no sé qué, o sea, todo lo negativo. Y yo digo, eso lo ven obviamente en nosotros, Claro. y ellos lo Sí. repiten, pero dices, si yo te vi súper feliz toda la tarde, ¿en qué momento pasó eso negativo? Y es lo único que se acuerdan. Sí. No, a ver, platícame algo positivo, pero ¿qué? ¿Te divertiste? ¿Pasó algo lindo? Pero, o sea, ya es como en automático, recordamos lo Sí. negativo y entonces estamos todo el tiempo pensando en eso y creando con esos pensamientos, ¿no? Y no nos damos cuenta. Sí, y pues así como dices, lo aprenden. Claro, Lo lo aprenden de aprenden. nosotros. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de esos microgestos que hacemos y lo más mínimo expresión que hacemos, eso lo cachan. De todo, en cómo nos comportamos, en lo que Sí. decimos, en todo. Tenemos que cuidarnos porque nuestros hijos todo lo aprenden. Sí, O mucho nos aprenden de están nosotros. observando mucho. Ahora, estabas diciendo que estas terapias, o sea, que ahorita tú tienes pacientes en diferentes partes del mundo. ¿Cómo lo manejas a distancia? O sea, yo me imaginé pues con imanes y todo, bueno, pues el contacto y todo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que lo manejes a distancia? Somos vibración, somos frecuencia, somos energía. Lo que yo hago, incluso si tú vas en persona, o sea, yo te recuesto en la camilla. A las personas les pongo todavía imanes, no muchos, pero a la gente le gusta sentir, ¿no? Hay gente que le gusta sentir, entonces los pongo, pero te los puedo poner solo con la orden, energéticamente. Entonces lo mismo hago cuando lo hago a distancia. Yo con su nombre, su fecha de nacimiento, el lugar donde están, yo pido permiso y haz de cuenta, los reviso en mí, pero estoy pidiendo permiso a su persona y a su organismo. Incluso Ok. cuando tú te conectas con esa persona, o sea, tú puedes preguntar, no sé, cualquier cosa puedes preguntar, como para verificar que sí es la persona, no sé si me explico. Ok, Entonces, sí. ya estás tú conectada con esa persona y su organismo te va a contestar qué necesita. De hecho, la mayoría de mis pacientes son de otro Fuera. lugar, sí, Ujú. son a distancia las terapias. Que algo así como el tipo Reiki, ¿no? Pudiera Que ser, es no es lo así mismo, a pero sí. distancia. Sí, lo que yo hago es como una reprogramación a nivel celular. Haz de cuenta, me dice Ok. la persona, ¿no? Quiero tratar ya sea una enfermedad, un síntoma o hasta un comportamiento. O me pasa esto, ¿no? Seguido. Entonces, ya yo me voy, checo. Lo primero que checo es si es de una vivencia de esa persona o viene de atrás del árbol. O sea, hacemos una Ok. limpia de atrás hacia adelante, Sí. ¿no? Si es heredada, si es causada por una emoción heredada, de qué lado, paterno, materno, entonces se corta, se borra. Y si obviamente, casi siempre aunque sea heredada, a ti también te pasó algo que hace que ese botoncito reafirme Se eso que tú estás encienda. viviendo, Ujú. claro. Entonces tú O dices, pues, detone. detone, claro. Entonces cada que alguien toca ese botoncito, tú te vas a encender y va a pasar lo mismo. Pero Ajá. sin embargo, muchas veces viene heredado. Entonces lo cortas desde atrás. Yo lo hago todo a nivel celular. Doy la orden, Ok. se corta, le hago la terapia a la persona, la reprogramo. Pero yo, bueno, a lo que yo he visto, funciona más si la persona también trabaja en esto, conscientemente. Ujú. Aunque el Sí, claro. consciente Ujú. es muy poquito y el inconsciente es el 90 y tanto por ciento, pero si la persona lo trabaja conscientemente, o sea, cambias tu programación y de alguna manera conscientemente le estás diciendo a tu cerebro, ok, Aquí mando yo. eso que pasó no fue algo malo, fue algo bueno. Así es como sanas. Sí. Todos los Así es eventos, como sané todo lo sí, que viví yo de morro. claro, cuando lo reinterpretas y dices, le dices al cerebro, ok, lo que pasé ya no es un trauma. El cerebro Ok. deja de guardarlo cuando ya no es un trauma, porque fue una experiencia que me ayudó a tal, a ser mejor, a bla, 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 bla. Entonces la gente lo hace
conscientemente les dejo ejercicios y vamos, se hacen las dos cosas, ¿no? Yo lo reprogramo a nivel celular y él lo hace conscientemente. Entonces es maravilloso. Y es y que cuando todo se hace con una haces... llamada, ¿eh? O sea, a veces ni siquiera con Zoom. Hay gente que le gusta y dice, es que yo te quiero Ok, ver. sí. Entonces nos conectamos y se hace la terapia tal cual. Pero yo necesito que me veas porque realmente yo ni te voy a estar poniendo atención ni nada, incluso cuando estás ahí. O sea, yo estoy concentrada en lo mío, estoy preguntándole a tu organismo. Entonces, hablo con la persona, me dice lo que quiere trabajar, le hago una serie de preguntas, hago yo la terapia, colgamos, hago yo la terapia y terminando o volvemos a hablar o le mando todo lo que se trabajó y lo que ella tiene que trabajar. Ok. Ahorita hablaste de números. Explícanos un poquito sobre eso, cómo funciona. Numerología. Sí, dijiste que llegaba el cliente, le dices paciente, El paciente. el paciente, y lo primero que haces es unos números, ¿no? La numerología, sí. E incluso si son de fuera, son aquí, lo primero que saco es la numerología. Porque cuando yo estudié numerología, a mí me ayudó muchísimo a entender la personalidad de mis hijos y la mía. Y cómo era yo con uno y cómo era con el otro. O sea, ahorita estamos formando una energía entre los tres, pero tú y ella forman una energía, tú y yo formamos otra. Entonces, el conocer la esencia de cada persona y el ver qué energía formamos te ayuda muchísimo. Entonces, yo lo primero que hago, o sea, de hecho, desde antes, desde que hacen la cita, les pido su fecha de nacimiento y saco su numerología. Y cuando llegan, lo primero que les explico es su numerología. Pues mira, tú eres una esencia así, vas a trabajar tal karma, tus dones son tales, te puedes desarrollar en tal cosa, estás trabajando una etapa tal en un año X, y todo eso, o sea, desde que les dices eso, o sea, mucha gente, de hecho, llega a la terapia y se va nada más con me encantó lo de la numerología, o sea, porque Sí. se conocen y a veces dicen, es que yo repito, o soy muy terco en esto, o me cuesta mucho hablar y expresarme, y ahí sale que a lo mejor es por el karma que estás trabajando y no lo estás llevando de una manera correcta, entonces por eso te cuesta abrirte, ¿no? O Cuando la sea, gente sabe por eso, medio de la numerología ujú, se podría saber por qué tengo el trastorno. no necesariamente. Ujú. Mira, es que somos muchos números, no somos uno solo, entonces hay números que están cambiando. Claro que todo influye, pero también puede ser otra cosa que checo es cómo fue el embarazo de tu mamá. Ujú. ¿Qué pasó en el embarazo de tu mamá? O sea, te voy a un ejemplo, ¿no? Pues mi papá le besó primero el cuello, luego le quitó el vestido. No, ¿O cómo? emocionalmente me refiero al Ah, transcurso. Ya cuando estaba embarazada, todo lo que mamá pasó, Las nosotros lo emociones absorbemos. que tuvo. O ahí me sea, imaginé a mis papás, güey. Sucios papás. mira, te voy a un ejemplo. Mi hijo tiene Los trastorno conozco, sensorial los conozco. y Por Pues me del las imagino. habla. imágenes. Sensorial y del habla, ¿no? Entonces yo me he puesto a investigar mucho todo lo que yo pasé en el embarazo y digamos que empecé así como a hacer anotaciones. A los 8 meses a nosotros nos Oye, eso es asaltaron. un ejercicio de memoria muy Sí, cabrón, ¿no? porque luego te acuerdas, dices, Sí, ¿qué pasó? no. Pero bueno, cuando estás en eso y de repente te van llegando recuerdos, o sea, es Sí. como un proceso, eso es un trabajo de tiempo, ¿no? Y vas anotando cada que te acuerdes algo, pero todo, o sea, todo influye. Por ejemplo, te voy a decir algo, cuando mi hijo, bueno, antes de mi hijo, yo ya tenía a mi hija de 3 años, decidimos embarazarnos y le dijimos a mi hija, súper felices todos, ¿no? Y luego perdemos los bebés, eran 2, se pierden. Ok. Entonces, mi hija le vino muy mala noticia, se enojó muchísimo, la pasó mal porque aparte varios de sus compañeros también iban a tener hermanos como en el mismo tiempo. Cuando nacen los Ok. hermanos, entonces ella así como Ya Sí. ya tenía la ilusión. claro, la frustración los míos no se dieron, ¿no? Sí. Entonces me vuelvo a embarazar al año, pero dijimos, no le vamos a decir nada hasta los 4 meses, que ya sea como más seguro, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te recomiendan los Ujú. doctores? Pues no dijimos nada, pero ni a ella ni, yo creo que a nadie, bueno, yo en mi Ajá. casa no había dicho nada, era así como hasta que se logre, entonces ya damos la noticia, 4 meses. Mi hijo habló a los 4 años. O sea, era un secreto.
nosotros, digamos, lo guardamos, ya, fue un órale. secreto, Sí. y entonces él hasta los 4 años, porque al principio empezó a hablar algunas palabras, de repente ya no dijo nada, y hasta los 4 años fue cuando él empezó a hablar más. Luego a los 8 meses, Interesante. nos asaltaron, se metieron en la casa, iban en la camioneta. ¿A Yo los qué? estaba a los 8 meses, cuando yo tenía Ok. 8 meses, estábamos yo y mi hija dentro de la casa y mi esposo así por fuera, o sea, una barda nos dividía, ¿no? Y yo dije, se lo van a llevar. 2 semanas antes se habían llevado a unos vecinos con todo y la camioneta y yo lo que pensaba era, se lo van a llevar. Y yo decía, A los 8 meses de nacido. de embarazo, De yo estaba embarazo, embarazada, ok. o sea, él estaba todo ahí y y yo decía, ¿qué hago? ¿Salgo, no salgo? ¿Hablo, no hablo? Esa indecisión, todo lo que yo sentí en ese momento, o sea, es lo que mi hijo tiene, ¿sí me explico? O sea, a él le Sí. costaba hablarle, o sea, sentía muchísimo porque el trastorno sensorial es eso. O sea, Y todas las dices, emociones se las claro, cómo pasaste a esa todo mujer. está Sí. relacionado y Ujú. todo de alguna manera le afectó? Todo esto vino porque cada que le hacía terapia a él me apareció un trauma a los 8 meses y yo decía, pues claro, fue eso. Sí. O sea, pero cómo todo lo que vives en el embarazo va dando una pauta a lo que tú vas a experimentar después. Oye, y cuando pensabas, se lo van a llevar. Sí, no, o sea, yo decía, salgo, pero o sea, pensaba Es en que mis hijos, ahí me ¿no? perdí que y se lo van a llevar a quién. Secuestrado a Carlos. Ah, ya. Me perdí esa parte, perdón. Sí, es que decía que 2 semanas atrás, Ajá, o sea, pasó sí. eso, ¿no? Llegaban por la camioneta, pues se llevaban y secuestraban a las personas. Ujú. Entonces yo decía, mi pensamiento era de, o sea, que se lleven la camioneta. Y yo decía, incluso les Pero que hablo lo bajen. Pero que ajá. vacíen la Carlos. casa, pero que lo dejen, ¿no? Entonces Sí. decía, pero no, y si salgo y si también nos llevan, o sea, y mi hija Eso fue chiquita, hace ¿cuántos años? hace 6 años. Y Bueno, mi hijo ahorita, tiene 6 ¿y ahorita años qué ya. hubieras dicho? Que dejen la camioneta y se lleven a Carlos. No. No es cierto, amigo mío, no es cierto, no es cierto. No, creo que sí, no, o sea, las cosas materiales van y vienen, las personas, ¿no? Entonces sí, el miedo que sientes en ese momento, digo, aparte Sí. es algo que dices, lo que yo le digo mucho a las personas, ¿no? Obviamente cuando pasan esos momentos es muy difícil decir, ¿qué de bueno tiene esto, no? O sea, ¿por qué estoy creando esto? No puedes. En ese momento ves todo lo negativo y lo feo. Después Claro. sí lo puedes reinterpretar y dices, ¿para qué me pasó eso, no? ¿Para Sí. qué tenía que vivir eso? ¿Qué tenía que aprender de Sí, eso? de Lo todo que yo causa y les aprendizaje digo, siempre y cuando lo queramos ver, ¿no? sí, lo que yo les digo es, o sea, tú estás en medio del caos. Es como si estuvieras dentro de un remolino. O sea, está el remolino dando vueltas y con viento y todo. Obviamente no ves claro. Ya que pasa, ya que se tranquiliza, es cuando, a ver, Puedes fue analizar por las esto, cosas. fue por, ajá. Mientras estés en medio de la tormenta, no lo vas a ver. Pero hay gente que ya pasó el remolino, como tú estás hablando, ¿no? Que ya Ujú. pasó el remolino y en lugar de voltear para enfrente, se queda viendo hacia el remolino. Solo Sigue viendo sin el ver. desastre que dejó el Ujú. remolino. Lo vi. Sí, preguntándose por qué me pasó a Sí. mí, ¿no? ¿Por qué no agarró otra persona? ¿Por qué Sí. me pasó a mí? Sí. Desgraciadamente sí. Sí, hay mucha gente. Para, ahorita que estás hablando de la numerología, ¿para qué te sirve la numerología? Pues para conocerte, Ujú. para saber los dones que tienes, para ver qué vibración, o sea, dentro de las etapas que vivimos a lo largo de nuestra vida, tenemos un número que es nuestra esencia, Ujú. que es cómo somos desde que nacemos. Y ese no cambia. Ese no cambia jamás. Sí. Tenemos otro que es nuestra máscara, que es como el que tomamos para, ya sea para pertenecer o para defendernos. Ujú. Tenemos el karma que venimos a trabajar, que yo digo que es como un examen que reprobamos en otra vida, entonces que lo traemos ahí para trabajarlo. Ahora sí que hasta que lo pases. Pero yo lo reprobé en cero. Tenemos otro que es nuestra sombra, que es eso que siempre, esa vocecita que te dice, no, tú no puedes, que lo haga otro, aquel es mejor, aquel sabe más que tú. Esa vocecita, o sea, es la sombra, ese lo traemos en negativo Ah, todos, ese no lo había oído. pero depende de Sí. nosotros. Cuando la conoces, a veces no me gusta, y yo le digo a la gente, no me gusta decírselos porque luego volvemos a lo Sí, te mismo. Le dices a la sugestionas. gente Ujú. lo negativo y se queda nomás con lo negativo. Le digo, pero te dije los dones, pero te dije todo esto bonito y te quedaste nomás con la sombra, ¿no? Sí. Y digo, sabiendo tu sombra, lo puedes trabajar. Claro, ese es el Para eso sirve el punto. autoconocimiento. Claro, porque dices, ok, es esa vocecita que me está saboteando, pero no, yo tengo todos estos dones, tengo Sí. todo esto, entonces hay que agarrar las herramientas para aplacar la sombra. De eso te sirve. Aparte, con la numerología, te digo, vives etapas, años,
También incluso cada quien tiene su año personal, ¿no? Hay un año muy bueno para sembrar, para hacer negocios, hasta para casarte. Hay años en los que tienes que cerrar ciclos, hay años en los que asociarte, hacer es maravilloso. O sea, y en las etapas, digamos que son como los programas, que aunque tú no eres esa esencia, influye mucho en ti. Dependiendo de qué etapa estás trabajando, tu esencia, digamos que pues, se alía con ese número y de repente te comportas más como ese número que como tu esencia. Entonces, el saberlo y el conocerlo, dices, ok, puedo agarrar todo lo bueno de este número, ¿no? Y potenciar mi esencia. A mí me llamó la atención ahorita que llegamos, que le digo a Ana, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo siempre hasta que llego ya sé de qué voy a hablar, ¿no? Muchas veces aquí en la mesa, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Y yo lo hago así porque me conozco, ¿no? Y soy una persona que padece de ansiedad. Entonces, entre menos piense que tengo que venir a grabar, pues menos ansiedad me va a dar, ¿no? Pero me llamó la atención de que cuando me dijo los posibles temas, uno fue que por medio de la numerología puedes saber a qué te puedes dedicar. Claro. ¿No? Y yo siempre he dicho que cuando tenemos 18 años, ay, es una decisión muy, muy difícil saber a esa edad a qué quieres dedicarte el resto de tu vida, ¿no? Y qué feo es trabajar en algo que estudiaste que realmente no era algo a lo mejor que te gustaba, ¿no? ¿Cómo puedes saber por medio de la numerología a qué dedicarte? Y eso me interesa porque todavía estás el año pasado, o sea, yo estaba o sea, yo quería estudiar 1000 cosas. Yo no estudié, yo me quedé en la prepa y dije, es que nunca supe qué estudiar, tenía 1000 cosas en la cabeza y todavía el año pasado, pero es que entonces ¿cuál es mi vocación y qué es lo que o sea... Y nuestro hijo acaba de llegar hace, que unas 2 semanas, 3 semanas, diciéndome, soy papá. Con la misma me han estado preguntando mucho mis amigos a qué me quiero dedicar, qué voy a estudiar. Y digo, mi amor, está bien que te preocupe, pero te falta mucho tiempo. O sea, claro. tú investiga, no te estés, que te preocupe, está bien, ¿no? Para que te muevas, ¿no? Para que investigues. Pero no te quiebres la cabeza todavía. Va a pasar a tercero de secundaria, o sea, todavía le falta la prepa, ¿no? Entonces, imaginemos que yo tengo 18 años y voy a tomar, no sé qué estudiar. 24 de enero del 81. Mira, no es con la fecha de nacimiento. Es con el poder del nombre, es el que te dice desde qué escenario. Tu fecha de nacimiento, sacas el pináculo y te dice qué dones tienes, qué karma, qué vas a trabajar, bla, bla, bla. En tu nombre, digamos que ahí es donde viene desde qué escenario lo vas a hacer. Ahora, todo esto, o sea, ya viene ahí y tienes un poder del nombre, cada quien tiene un poder del nombre diferente, ¿no? Porque fechas de nacimiento puedes coincidir en muchas. Sí. Pero para que coincida el poder del nombre es más difícil, ¿no? Entonces, cada quien tiene su poder del nombre, el número del alma, con qué talentos lo vas a desarrollar. Cuando sacas el poder del nombre, ahí te da como opciones, ¿no? Pues puedes ser bueno, a lo mejor expresándote en la pintura, en el baile, en esto, en el deporte, o eres muy analítico, entonces a lo mejor podrías dedicarte a ser un empresario, líder, no sé, dependiendo de qué te sale en el poder del nombre, ya te da como opciones y dice si es una persona analítica, si es muy expresiva, si es muy introvertida, si no sé, dependiendo de qué te tocó, ahí ya te da una idea. Ahora, esto no tiene que ser a eso, si no te va a ir mal, no. O sea, es como donde te puede ir bien, te da como un panorama, desde ahí donde te tienes puede ir más bien. Posibilidades. Claro. Pero obviamente, pues también tu esencia te ayuda muchísimo, ¿no? Si eres un líder, si eres una persona que se expresa perfectamente. Y la esencia es con los números. Entonces, digamos y ahorita que podría sacar los números y el nombre. Sí. O sea, le saco todo. Pero ahorita, por ejemplo, ¿sí me lo puedes sacar a mí? Sí, claro. A ver. ¿Y qué poder entonces tenemos los papás con los hijos? Lo que pasa es que, mira... Al bautizarlos, pues, o sea, al darles un nombre.
Sí, desde que les damos el nombre ahí ya, hasta si le diste el nombre de, es que yo me llamo así y se va a Como mi llamar también papá, así, como o el como mi abuelo. papá, o como el abuelo, como el tío que se acaba de morir, desde ahí ya le estás mandando parte del costalito de todo lo que no trabajó esa persona, ya se lo estás poniendo a tu hijo. O sea, desde ahí ya Ok. le estás dando algo, ¿no? Y sí, o sea, qué importante saber qué nombre le puedes poner, que ahora dicen que todos elegimos nuestro nombre desde antes. Entonces, por más que tú digas, yo lo elegí, no, o sea, tú ya elegiste venir a pasar por eso, ta. Entonces, He escuchado mucho eso, que seleccionamos hasta los padres, ¿no? todo. O sea, seleccionas, yo les digo, lo que pasa es que a mi consultorio hay muchas personas que han pasado por cosas difíciles, de verdad, difíciles de perdonar y difíciles de ver. Entonces me dicen, ¿cómo le hago para perdonar? O sea, muy Sí. difícil, no puedo. O sea, ¿por qué me tocaron estos padres? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me hicieron aquello? Entonces yo le digo, la forma que yo veo, y este es mi punto de vista, ¿no? Es algo que yo creo que sí pasamos, pero pues bueno, cada quien puede tener su forma de ver las cosas. Digo, estamos en el cielo, en la casa, como le quieres llamar, donde estamos todas ese grupo de almas, y entonces eliges venir y eliges como tu elenco, ¿no? O sea, yo soy la protagonista de mi vida y voy a elegir mi elenco, voy a elegir a quiénes van a ser mis papás, quiénes van a ser mis hermanos, quién va a ser fulanito, prenganito, el que me va a hacer batallar, quién va a ser mi maestro, el que más me va a dar. Y yo tengo una creencia que las personas que más te hacen batallar y padecer aquí son como las almas que más te quieren allá. Porque de alguna manera, o sea, vienen, son tus maestros, vienen a darte las lecciones más grandes, A eso pero, vine, a ser maestro de muchísima gente. Valórenme y no me juzguen. pero realmente, o sea, pues de alguna manera esas personas, o sea, están echando el karma, ¿sabes? De te Sí. estoy lastimando, te estoy haciendo, o sea, no estoy trascendiendo yo como persona ni como alma, te estoy ayudando a ti a que tú lo hagas. Entonces, cuando lo ves Híjole, como, qué yo no fuerte sé verlo Entonces, elegir, así. antes de nacer somos nuestros guionistas de alguna manera, sí, para pues el libro de nuestra vida, siendo nosotros Sí, el protagonista. claro, para la historia de sí. nuestra Y mi vida. alma necesita pasar por esto, por esto, por esto, para trascender, entonces, pues tú me vas a ayudar y tú me vas a ayudar con aquello, ¿no? Aparte dicen que todos en esta vida jugamos tres papeles, ¿no? O sea, la víctima, el victimario y el salvador. Ujú, Ajá. Porque con algunas personas eres la víctima ujú, y es que me hacen, con otros eres el victimario, ¿no? Y es que no, Sí. porque, y con otro eres el salvador, andas salvando vidas. ujú, Entonces pasamos por los tres papeles todo el tiempo y todo el tiempo somos, o sea, no somos buenos todo el tiempo, no somos salvadores todo el tiempo, ujú. pero pasamos por estos roles, ¿no? Igual en otras vidas. O sea, a lo mejor A ahorita mí me me toca padecer más, encantó ¿no? Y, esto de la numerología. per- perdón, eh, y ahorita que hablaste de víctima, ¿cuáles son los tres? Víctima, Víctima. victimario y Víctima, el salvador. victimario y Salvador. No, iba a decir una cosa, pero por el victimario no queda. Ahora sí. No, es que yo decía, no está mal estar en las tres en determinado momento, ¿no? Pero sí, ser victimario, sí está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, estar en modo víctima, yo creo que todo el tiempo tenemos que darnos nuestro pequeño espacio de victimismo, ¿no? Y a lo mejor ese momento de victimismo te sirve para sacar todo lo que traes y desahogarte, ¿no? Pero es que a veces eres victimario inconscientemente, a veces hasta con tus hijos, Sí, ¿no? O sea, ellos se sienten la víctima de los papás Ujú, y llegas a sí, ser a lo mejor muy duro, muy exigente, muy esto y te conviertes en el victimario. ujú. O sea, sí, no es que lo hagas conscientemente Ok. sí. ¿Qué iba a decir yo? de la De que numerología. me encanta, bueno, a mí siempre me ha gustado, bueno, todos estos temas, pero lo que me encanta es cuando que he dado Fecha de nacimiento. Nombre cuenta completo. de que hasta a la gente más incrédula en este tema los sorprendes. No estés hablando de mí. Justamente No por estés hablando Heriberto de es que, mí. o sea, cuando también ya nos hemos topado mucho con este tema y que ya fuimos hasta dar un curso de numerología y, y Heriberto, o sea, la cara de Heriberto de, ay, cabrón, esto sí me checa, es de,
bien padre, o sea, cómo es algo, porque puede ser muy incrédulo en muchas cosas, ¿no? Pero con los números, a mucha gente incrédula les cambia esa idea y me encanta. O sea, yo lo vi padre como una herramienta de autoconocimiento, ver cuáles son tus fortalezas, ver cuáles son tus Debilidad. sombras para poder trabajar en tus sombras, ¿no? Claro. Sí, Entonces, sí. como una herramienta, a mí se me hace fascinante, ¿no? De hecho, fue lo que te platicaba contigo cuando el primer día que te conocí. Te digo, Sí. yo no creo en esas chingaderas. Pero yo no estoy cerrado en aprender. Y si algo yo siempre le digo a todos mis clientes es, cree en lo que quieras creer y agárrate las herramientas que te quieras agarrar, ¿no? Lo que sí les digo mucho a mis clientes es, pero también no dejes de ir con un profesional de la salud mental, porque conmigo llega mucho cliente que trae depresiones muy fuertes, que ya pasó por ideación suicida, que tiene el mismo trastorno que yo. Entonces, yo lo que digo es, a ver, ve con el especialista de la salud mental. ¿Para qué? Para que te dé esa gasolina que necesitas para hacer los cambios que tengas que hacer en tu vida. Y ya teniendo esa gasolina, agárrate de las herramientas que a ti te llenen, ¿no? Que tú sientas que te Con lo que hagas puede clic. servir, así es, Sí. ¿no? Sí, tal cual. Sí, o sea, lo mismo yo les digo a las personas, o sea, no hay la terapia mágica que va a sanar a todo mundo, ni la persona que te va a ayudar. No, o sea, tú vas con la persona y con la terapia y con lo que a ti te hace clic y dices, eso me va a servir, y aparte tú le das ese poder de me va a servir y te sirve. Sí, si no crees Sí. ya. No, es lo que sucede con los placebos, ¿no? O sea, si yo te digo que en esta botellita de agua está una pastilla que te va a quitar el dolor de cabeza y a lo mejor no tiene nada. Sí. Pero yo te lo digo, tú te lo crees, te la tomas con esa creencia, te lo quita. Sí. Pero fuiste tú la que quitó el dolor de cabeza, no fue ni el agua ni la botellita, fue la creencia. Entonces, a todo lo que le damos poder nos sirve, nos funciona. Entonces, sí, o sea, por eso hay tanta variedad y qué maravilla, ¿no? Y el Que cuerpo cada quien humano es pueda elegir. maravilloso, Claro. ¿no? Tiene la capacidad De sanarse. de sanarse. Y yo ya lo he platicado, pero yo tenía una lesión en el lóbulo frontal. En el último estudio ya no me sale la lesión, Claro. ¿no? Entonces, yo soy muy de eso. Digo, si a ver, si con una cortada el cuerpo es tan Sabio. poderoso, tan sabio, y primero manda que coagule la sangre, luego te hace una costra y luego cicatriza, así puede pasar en muchas cosas, ¿no? Claro, en todo. Es que es lo que te digo, o sea, si tú vas a la raíz y buscas y dices, ¿por qué me está pasando esto? Porque llega mucha gente que nada más quiere que le quites el síntoma. Quítame el dolor. Sí. O sea, yo padezco dolor en la espalda, O sea, a mí ponme quítame el el curita. dolor y ya. Pero no quieren trabajar nada de por qué me está generando este dolor. Se lo puedes quitar, realmente sí se puede quitar. O sea, los imanes desinflaman, regulan tu pH. Pero te hacen va a volver muchas a cosas. llegar. Claro, si tú sigues con ese pensamiento, Claro. con esa vida, o sea, va a volver, porque tú lo generaste, tú lo vas Sí. a volver a generar. Y lo mismo pasa con los medicamentos, ¿no? El medicamento no te cura, ¿no? Calma. Te calma. Pero en el momento que dejes el medicamento, si tú no hiciste el trabajo que tienes que hacer en el caso de problemas de salud mental, pues vas a regresar a lo mismo. Con las drogas, que los internan, pues sí, de momento están, yo digo, o sea, te sirve para desintoxicar tu cuerpo en ese lapso de tiempo. Pero si no haces el trabajo interno del por Y los qué cambios que tienes que hacer. por qué estás ahí, o sea, por qué caíste en las drogas, por qué, o sea, ¿Qué hay detrás sí, el Primero que de la hay adicción? detrás, si no aceptar lo que hay un sanas, problema. si no investigas primero cómo vas a sanar, y si no lo sanas, ya lo sabes, ahora si no lo sanas, pues vas a volver a caer, sales a lo mismo. Porque estás llenando vacíos, Ujú. estás llenando vacíos, pero si es con esos vacíos, pues vas a buscar algo que lo llene Sí. todo el tiempo. Así es. A ver, dime. Todavía no lo saco, permíteme. Heriberto Es Villicaña largo, Salazar. sí.
Ah, sí, Ok. sí es muy, muy tardado. Un poquito. Lo que pasa es que, mira, te voy a explicar. Cada letra tiene un valor numérico. Ujú, Entonces, lo que haces, igual podemos poner, no sé, para la gente el valor numérico, o lo buscas en internet, el valor numérico de cada letra. Entonces, tú sumas ese valor numérico. La suma que te da, al final, si no es 11 ni 22, o sea, lo reduces a un dígito. ujú. Y ese dígito es el poder de tu nombre, Ok. ¿va? Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera, 11 o 22, dependiendo de qué número es, digamos, la reducción del valor de tu nombre. Es como a lo que te puedes o se te facilita. Ujú. Y es lo mismo que las esencias. Si tú estudiaste las esencias, lo que es tu esencia, o sea, el uno es un líder. Si te toca un uno, o sea, puede ser un gran líder, emprendedor, un iniciador. Si te toca un 2, eres una persona que conecta muchísimo con las demás. Entonces, ya dependiendo de todas las cualidades que tú ves en cada número, tú dices, ah, pues me puedo dedicar a esto, no me puedo dedicar a aquello. Sí. Soy una persona, un 3, que lo de él es la expresión. O sea, el 3 es la expresión, la máxima expresión. Entonces, se puede dedicar a todo lo que sea arte, cualquier forma de expresarte, bailando, cantando, o de El orador. 3 sí lo tenía, ¿verdad? No me ¿No? acuerdo. Yo sí tengo varios 3, pero no me acuerdo en No, dónde. no me acuerdo. Sí. Y ¿Cómo? ahora, se puede, no, o sea, si tienes dos nombres, el apellido te dice algo. Sí, es que Lo- pues, haz de cuenta, yo tengo una tablita, que igual se las puedo pasar, donde sacas, o tú mismo lo puedes sacar en una libreta, tío, sabiendo el valor de cada letra, pones tu primer nombre, sacas el valor de ese nombre, ¿no? Ahora, las vocales, si sumas las puras vocales, es el poder de tu alma, el número de tu alma. Ok, Significa algo. Las puras consonantes es con qué dones cuentas para hacer eso, ¿no? Y ya ok, sumados, ese es el poder de tu nombre. Pero también tienes el poder de tu apellido, el poder del otro apellido, y ya lo sumas todo y es el poder completo de tu nombre. Pero si sumas las puras vocales, es el número de tu alma. ok. ¿Me explico? Entonces ¿Y todo eso lo qué sacas nada tan más con el valor complicado, se numérico. complica para la persona el tener más de un nombre o es lo No, mismo? es lo mismo. De hecho, en el nombre, ahí sí tú lo puedes cambiar. Porque aunque Por el tengas, apodo, aunque por cómo te por, llamen. por el apodo, por el nombre artístico, o sea, tú puedes, ahí sí puedes, la fecha de nacimiento no se puede cambiar. Pero en el nombre, tú puedes decir, ok, mi nombre no me ayuda mucho, a lo mejor para lo que yo me quiero dedicar, para esto. Entonces, le agregas letras, le quitas letras, te pones un nombre artístico o quitas un apellido. Entonces puedes vibrar Ok. nada más el puro un nombre, si tienes dos, un nombre con un solo apellido. Y entonces ese va Pero, a ser como el nombre que uses. por ejemplo, si yo Ok. cambio mi nombre por uno artístico, digámosle así, pues obviamente van a cambiar los números, pues sigo siendo la misma persona, ¿no? Sí, pero tú estás usando el otro para llegar a lo que tú quieres. O sea, profesionalmente. Profesionalmente, o sea, en el acta de nacimiento no lo vas a cambiar. Bueno, podría si quisieras, ¿no? Pero no lo vas a cambiar. Ujú. Lo que vas a cambiar es el nombre que usas para que te conozcan los demás. ¿Cómo te presentas ante los demás? Lo pones en tu tarjeta, lo pones en tu podcast, lo pones. Entonces la gente te va a conocer con ese nombre, ¿no? Y con ese nombre tú vas a vibrar lo que quieres generar. Yo Y quiero es que la como gente me luego, vea, ajá, muchos artistas que luego tienen como esa doble personalidad, claro, de que en el escenario son unos y en la intimidad de tu casa eres otro, claro. Es depende de lo como que tú una quieres. máscara, como si te Ahí pusieras una sí máscara. se puede trabajar en eso, o sea, totalmente. En el nombre tú lo puedes cambiar. Como pareja, de qué me serviría que Ana supiera mi numerología y yo la de ella? ¿Es conveniente saberlo? Si lo usas para el bien, claro que sí. De hecho, cuando estudias numerología, no sé si a ustedes les pasó, la maestra nos dice, o sea, no es como que firmes, pero sí es, ok, yo voy a saber la numerología, voy a saber cómo de qué pie coge a esta persona, pero también sus talentos. Entonces, usarlo, me comprometo a usarlo para el bien. Sí, Como pareja igual. O sea, yo voy a saber tu numerología, entonces yo voy a ver cómo puedo tratarte a ti, qué es lo que te molesta, qué es lo que más te puede costar trabajo, cómo puedo ayudarte para que nuestra relación funcione. Ujú. Si lo usas desde eso, o sea, maravilloso. Si lo usas para decir, ah, ya vi de qué pie cojeas, entonces te voy a dar ahí, pues ahí sí no. ¿puedes saber si eres compatible con una persona con los números?
digamos que hay como, no es que seas compatible, más bien es como Digo, qué porque ya energía había forman mucha juntos. gente en la primera cita, pero a ver, dame tú. Digo, igual, Tu fecha. claro que haz de cuenta, no sé, de hecho en el pináculo se saca lo que es tu pareja ideal, ¿no? Que es como con la persona que se complementa más contigo. Ujú. Pero no quiere decir que te vayas a llevar mal con los demás, simplemente la energía que formas con uno es muy diferente a cómo la formas con otro. El conocerla, vas a saber cómo hacer llevadera esa relación. Por ejemplo, Y a lo cuando mejor te va a formas, salir la sombra de ella con la sombra mía. claro, Es todo el pináculo, dinamita. Pero ya todo, sabemos cuál es su sombra. Ya sé cuál es mi sombra. Yo trabajo en mi sombra. Ella trabaja en su sombra. Ella trata de no, ¿cómo te diré? Atacar mi sombra y yo no atacar pero es que su aparte sombra. juntos, o sea, uno es tu numerología, pero al estar ustedes juntos en una relación, se forma otro pináculo. Entonces tienen otra sombra juntos, diferente a la que Ok. tienen Ujú. ustedes. Tienen otra Se le esencia llama juntos. pináculo a esto de la numerología. El pináculo sí es como una formita que se saca una pirámide de tu fecha de nacimiento. Ok. Ok. O sea, sacas, digamos, la parte superior del pináculo es así como las etapas que vas a vivir, dónde está tu esencia, tus dones. Lo de abajo es donde está la sombra, donde están las creencias que traes arraigadas, O sea, lo que es tienes que mucho trabajar más que más. un número. Claro, somos Son muchísimos. muchas De hecho, cosas. todos pasamos por todos los números, porque aunque tú digas, en mi pináculo no tengo ningún 3, ¿no? O en mi nombre tampoco me aparece ningún 3, pero sin embargo, cada día todos vivimos un día, o sea, es un día universal, pero es un día para cada quien. Entonces, en algún Sí. momento te toca un día 3, en algún Ajá. momento te toca una semana 3, en algún momento vives un año 3. Entonces, claro que vas a experimentar todos los números. Ok. Y he escuchado que hasta la hora de tu nacimiento cuenta. En O sea que también astrología, ahí sí, sale. dicen que porque es como están los astros en ese momento, todo, o sea, todo. Ah, el número que Ok. no. En numerología no, realmente ni te Ok. piden la hora en que naciste. O sea, ahí te sacan, es el día y tu nombre, que es lo que te va a marcar. Ok. Ok. Pues yo tenía como mucho también esta duda de cómo yo soy hermana gemela. Y digo, bueno, ¿cómo descubro aquí qué tipo de, ¿Quién es la mala y quién es la porque buena? quién es la mala y quién es la buena? Depende de ti, o sea, Porque ningún número es mejor que no, otro. no. O sea, Este chiste. No, de porque somos diferentes. Tenemos muchas cosas en común y muchos Pesan gustos diferente. parecidos, muchos aprendizajes diferentes, pero, y luego ya me dijeron, por el nombre, claro, pero, o sea, tu nombre te Jiménez diferencia, Rendón es el mismo apellido, pero ya pero tu nombre entonces lo ya el cambia todo. número, el nombre lo cambia. Tu nombre lo cambia Ahí todo. es donde hace la diferencia con nosotras. Sí, claro. Sí. La gente que llega contigo, ¿con qué es con lo que más te has topado? ¿Por qué llegan? A ¿Cómo mí ves a como la sociedad lo que actual? más o sea, no sé por qué llegan tanto así, pero son heridas de la infancia. O sea, personas que la pasaron muy, muy mal en su infancia y eso les repercute muchísimo en cómo son ahorita. O sea, son personas que no se abren, no se dejan querer, que me cuesta mucho trabajo esto porque pues, yo nunca lo tuve cuando estuve chiquita y entonces no trabajas, realmente nosotros nunca llevamos al psicólogo a nuestros hijos. Y todos, o sea, hasta inconscientemente les vamos generando traumas, ¿no? Porque o le das mucho o no estuviste, porque no estuviste presente o estuviste muy presente demasiado y entonces lo dejaste así como que ya, vete mamá un rato. O sea, todos traemos algo y no lo trabajamos. Y eso cuando estamos grandes nos va marcando. O sea, nuestra conducta, cómo somos con los demás, cómo nos relacionamos. A veces buscamos al papá que no tuvimos en la pareja y entonces nunca llega el adecuado porque estamos buscando un papá, no una pareja. O sea, todo eso me pasa muchísimo. Entonces nos vamos mucho, la mayoría de las terapias nos vamos a trabajar la infancia. O sea, trabajar el perdonar, el comprender que los papás, digamos que nos dieron lo que ellos pudieron con las herramientas que ellos tuvieron. Sí, y Porque más que tampoco no no es hay que hayan papá tenido perfecto, muchas. no existe. No existe. Ahorita digo, yo sé cómo es, ¿no? Pero cómo una
persona o una mujer puede buscar a su papá en la pareja? Es inconsciente. Sí. Obviamente no buscas a tu papá, pero, o Ujú. sea, he tenido casos de, o sea, mi papá me abandonó, ¿no? O sea, yo nunca ni conocí a mi papá ni nada. Y entonces buscan en la pareja que la pareja, pero es que me tiene que cuidar y me tiene que dar y me tiene... Todo lo que no hizo el papá, quieren que lo haga la pareja. Ujú. Entonces hay parejas que inclusive sí se adaptan a eso, ¿no? Y dicen, sí, yo te doy todo eso, pero llega a ser una relación tóxica porque es un papá, Ujú. no es una pareja. Y es porque ella siempre ha estado buscando eso, ¿no? Cuando tú te das cuenta de eso, a veces nada más me dicen, ya entendí. O sea, ya entendí por qué buscaba eso y por qué siempre quería eso. Y entonces mis parejas se hartaban como que al principio sí se adaptaban y, ok, te doy, pero llega el momento en que se hartan, ¿no? De ser el papá del otro y el otro nunca Sí. toma responsabilidad porque todo el tiempo quiere ser la hija. Ujú. Entonces dice, y siempre terminaba y terminaba y terminaba. Cuando se dan cuenta, dice, ah, ok, entonces no tengo que buscar un papá. Entonces tengo que trabajar, perdonar que mi papá no estuvo, pero pues ya mi papá no estuvo, ya no lo tuve. Entonces tengo que buscar una pareja. Pero ¿qué quiero en la pareja? Entonces ya le quitas el que me tiene que cuidar, el que me tiene que hacer esto, el que me tiene que... Y ya buscas una persona que sí va a estar contigo y sí va a ser una pareja y no va a ser un papá. Ujú. ¿Y te llegan más mujeres que hombres? Sí, mucho más. Pero yo Es tengo la... grande la diferencia. Muchísimo. Yo creo que un 80-20% nada más es de hombres. No se abren mucho. Sí, es más Yo, difícil. por ejemplo, la mayoría de mis clientes son mujeres. Y cuando estoy apoyando a una mujer, me es muy fácil, ¿no? Yo casi digo hola y adiós, porque se sueltan. Y es muy padre trabajar apoyar a las mujeres. Con hombres me cuesta mucho trabajo, o sea, tengo que irme a pescar para sacarle Es que los hombres la son más mentales. información, ¿no? Y termino bien cansado mentalmente. Y cuando me toca un hombre con el cual puedo trabajar porque se permite abrirse, es una chulada. Y yo se lo reconozco. Cuando logro eso, es magnífico, ¿no? Entonces, Es yo que tengo la teoría esta, ¿no? Que son más mujeres porque les cuesta más, o se les es más fácil el abrirse. claro. O sea, los hombres son más mentales y aparte, pues así nos criaron, ¿no? O sea, tú eres hombre, tú no lloras, tú no esto. Les cuesta más trabajo pedir ayuda y aceptar que tienen un problema y ponerse vulnerables, Sí, supongo y yo. Es eso. nosotras estamos más en práctica, de que Sí. nos juntamos con las amigas y ya nos desahogamos de todo. Y los hombres no, o sea, aunque se junten, platican de todo Y pobre de menos los de sus maridos problemas. odiados por las amigas. Y ¿Ah? pobre. Es Sí, terapia. sí. Juntarte con tus No, amigas es terapia. en mi caso, no. ¿Qué malo tiene que decir mío? Nada. ¿No? O sí. Ninguna de mis amigas te odia. Ya ves, que no tiene nada malo que decir este. Oye, ¿algún mensaje que le quisieras dar a las personas que están pasando ahorita por algún mal momento? Que se permitan perdonar. Primero perdonarte a ti es bien difícil. O sea, a mí es lo que más me cuesta con las personas que lleguen a hacerlo, porque realmente yo creo que ahí está la clave. Cuando te perdonas a ti mismo, decir, pues es que soy así, no me gusta esto, no me gusta aquello de mí, ya diste un gran paso. Cuando, Luego viene la aceptación. claro, y cuando perdonas de alguna manera, porque dicen que no debemos de perdonar a nuestros papás, porque es como sentirte superiores, ¿no? Yo soy superior que tú y te perdono, no, pero sí, o sea, cuando comprendes desde qué punto ellos hicieron todo lo que pudieron porque tú estuvieras bien, o a lo mejor lo hicieron muy mal, ¿no? Pero bueno, yo los elegí. Cuando perdonas eso, lo sueltas y sueltas todo eso que traes ahí acumulado, ya, o sea, ahí ya estás a un paso de la sanación y de vivir feliz. Yo creo que deberíamos de trabajar en eso. Tan solo todos lo podemos hacer sin ir a terapia, sin tener ningún aparato, sin nada. Nada Trabajar más el es trabajar perdón. en tu interior, sí. Pero si te está costando trabajo, pide ayuda. Claro, claro, Sí. si no puedes hacerlo solo, siempre debe haber una alternativa. La gente, ¿cómo te puede contactar? ¿Cómo te puede seguir? ¿Tienes redes sociales? Si es Marta, no, perdón. Sí, Marta 1122. Es que también estaba como Sail, era mi logo, pero bueno, decidí quedarme con Marta porque la gente más me ubica así por Marta.
Entonces, Ok. Marta 1122, el 1122 porque son mis números. Y pues así me pueden buscar en redes y En cualquier red, de Instagram, Facebook. Instagram, Facebook, Ok. TikTok. Marta 1122. Perfecto. Ahí mismo se te puede contactar para hacer citas contigo. Sí, claro, Sí. igual les Muy puedo bien. dejar ahí mi teléfono para que me contacten. Muy bien. Pues muchísimas gracias por haber aceptado estar hoy con nosotros. Te agradezco muchísimo estos temas. Más me encantan. Y me encantó la forma en la que te expresas, en cómo lo explicas. Lo haces maravillosamente. Ya ves, qué bueno que te animaste. No. Muchas gracias. Y amigos, ayúdenos porfa a compartir, a suscribirse, a darle like. A mí me encuentran en todas las redes como Heriberto Villicaña Life Coach y nos vemos en el siguiente episodio de En Modo Aprendiz. Ya me voy a equivocar.